Y pensemos ahorita en un medio isotrópico, ¿no? Un trozo de vidrio. Si ustedes ponen un trozo de vidrio y mandan luz, pues no ve ninguna birrefringencia, ¿no? Pasa viendo un solo índice de refracción. ¿Estamos de acuerdo? Si ahora aplican un campo eléctrico adicional, bastante intenso, digamos, ¿qué le pasa al material? El material, aparte de la polarización que genera la luz, se va a polarizar en esa dirección de manera, digamos, constante, ¿no? ¿Sí? Y eso rompe la simetría. ¿Un poco no? O sea, los electrones van a estar más cargados en esta dirección que en la dirección, digamos, fuera y dentro del pizarrón, ¿no? ¿Sí? Y entonces, eso implica que la luz que venga polarizada en esta dirección y la luz que venga polarizada en esta dirección, no necesariamente van a haber condiciones iguales. ¿Sí? Y entonces se genera una diferencia de índices de refracción n paralelo menos n perpendicular, ¿no? El paralelo y perpendicular son el campo eléctrico aplicado, ¿no? Van igual a una constante que se llama K, la constante de Kerr, multiplicada por el campo eléctrico al cuadrado por la longitud de onda en el vacío, ¿no? Es decir, yo mando una longitud de onda de 800 nanómetros, como que 800 nanómetros, el campo eléctrico al cuadrado es el campo eléctrico aplicado, ¿no? Y K es una constante, es un número que sí depende del material, ¿no? O sea, hay materiales más susceptibles de convertirse en birrefringentes y otros menos, ¿sí? Esta K, pues hay que írsela y medírsela a cada uno de los materiales. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ahora, el efecto Kerr es casi una sociedad de pizarrón, ¿no? O sea, sí existe, incluso puede que por ahí alguien lo use, la verdad yo no conozco ningún dispositivo que lo utilice, pero así funciona, ¿no? Así de ¿Perdón? ¿En mi universidad tienen un curso para hacer efecto Kerr? Sí, o sea, sí se puede. Ahora, hay varias cosas que luego se confunden un poco con este dispositivo. Una flecha. Pero no sé exactamente. De hecho se llama así, o sea, eso lo utilizan solamente para fines pedagógicos, no hace nada en Sí. Se llama efecto Kerr y tiene dos bobinas grandísimas. No, ese es el efecto Faraday. No, efecto Kerr. Con bobinas es efecto Faraday, y lo que pasa es que sucede que si uno hace algo parecido a esto, pero con campos magnéticos, lo que uno induce no es birrefringencia, sino actividad óptica. Ay, soy ese grande efecto Kerr. Yo nunca lo utilicé. Y ese efecto, el efecto Faraday, es el magnético, el que usan bobinas. Okay. Voy a decir, les voy a llamar a que cambien el nombre. Pero bueno, no importa, ¿no? Ok. Ahora tenemos otro efecto electrópico que sí, sí se utiliza mucho más. El efecto Pockels. ¿Sale? El efecto Pockels típicamente se presenta ya en materiales que ya típicamente ya son birrefringentes, o al menos son cristales, ¿no? Y entonces, en este caso, de nuevo, utilizando un campo eléctrico estático, ¿no? Aplicado al cristal, uno modula la birrefringencia del material. ¿Sí? Nada más que aquí la ecuación es un poquito diferente. Uno de los índices de refracción va a ser el índice de refracción ordinario, digamos sin perturbar, ¿sí? Menos 1/2 de n0 al cubo r z. Ny va a ser igual a n0 más 1/2 de n0 r z, ¿sí? Donde este numerito r es lo que llamamos el coeficiente electrónico. Ahí sí, N subíndice, ¿qué? N0. No, ahí está este.
¿Esta? ¿La de arriba? NX, NY. Ah, ya. En las dos direcciones, pues. ¿Sí? Coeficiente electroóptico. ¿Sale? Ese coeficiente electroóptico, igual que acá la constante de Kerr, digamos, es una medida de qué tan susceptible es de convertirse en birrefringente el material dado un cierto campo eléctrico. Acá es lo mismo, ¿no? La diferencia es que este va como E cuadrada, ¿no? El efecto Kerr va como E cuadrada. El efecto Pockels va como E. ¿Sí? Y no solo eso. En este caso, el campo eléctrico aplicado está en la dirección de propagación. No siempre es el caso, ¿eh? Ahí sí hay, en estos casos, con los materiales anisotrópicos hay muchísimas combinaciones, entonces el más típico es aplicándolo en la misma dirección de propagación, pero hay casos en los que no, en fin, no me gusta mucho en esos detalles, ¿no? Porque hay dos de reflexión en dos direcciones. En dos direcciones. Bueno, para dos polarizaciones distintas. En el primer caso no era. Acá también, ¿no? Es la dirección paralela al campo eléctrico aplicado y la dirección perpendicular al campo eléctrico aplicado. ¿Sí? O sea, ahí también hay dos direcciones. Y en el cero, ahí mira El índice de refracción sin perturbar. Sí, o sea, es decir, en la ausencia de campo eléctrico, N0 es el índice de refracción del material. Así como la calcita es ahorita, yo lo pongo aquí, tienen un cierto índice de refracción. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Entonces, digamos, la diferencia del índice de refracción NX menos N y N es justamente N0 cúbica R. ¿Sí? Profesor, y si por ejemplo, cuando un material es pasar un campo eléctrico ya al perturbarlo, pues va a variar su índice de refracción, pues ¿cómo que se elevaría? No, en una dirección sube y en la otra baja. Y es la misma proporción. Ustedes lo que dice ahí, ¿no? Esto es menos, esto es más. Ah, bueno, NY menos NX. Perdón. Va a ser igual. Ok, a ver, rápidamente. El retardo entre dos ondas, ¿no? Ahorita, volviendo un poquito a esto de las ondas, de las placas de onda. Gamma está dado por omega sobre C. N, Y, D. Esto es lo que se retrasa una onda en radianes, ¿no? Entre sus dos componentes, la componente de X y de Y. ¿Sí? ¿Perdón? D, donde D es el espesor del material, ¿no? Sí. Yo tengo ahorita un material así. Estoy aplicando un campo eléctrico. Aquí viene la onda así. ¿Qué se llama? Y entonces D sería este, ¿no? El camino óptico dentro del el tamaño del cristal. ¿Sí estamos? Sí, ahora esto es igual a 2pi sobre lambda N0 cúbica R por B, donde B es el voltaje aplicado, porque aquí estas diferencias, si se dan cuenta, ¿no? Si sustituyo esto que está acá, me queda el campo eléctrico multiplicado por la distancia. Y el campo eléctrico multiplicado por la distancia es la diferencia de potencial, ¿cierto? Es N0 al cubo RV. RV, sí, donde V es el voltaje aplicado aquí, ¿no?
¿Sí? Ay, ¿Sí estamos hasta ahí? pues esperar. Ok, ahí les va. Ahora vamos a ver un par de dispositivos que se pueden hacer con esto. Uno es, ¿qué pasa si aquí a la entrada, voy a borrar esto, aquí a la entrada pongo un polarizador? Un polarizador y vamos a pensar que paralelo a una de las direcciones estas, ¿no? A NX o a NY. ¿Cómo? ¿Hacer un nuevo dibujo? Tienes que hacer signo nada más con un polarizador, hombre. No estás haciendo nada. A ver, esto, más importante que lo tengan ahí hecho el diagrama en sus notas, lo importante es que lo entiendan. A ver, ponemos un polarizador paralelo a una de las direcciones, en X o en Y, no importa, la que quieran. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que la luz que llega aquí, solamente esa componente pasa. ¿Sí? Entra al material y pues, lo que observa es un cierto índice de refracción que depende del campo eléctrico aplicado. Sale del otro lado y pues sale luz, ¿no? Si yo le cambio el campo eléctrico, ¿qué le pasa a esta luz? A su intensidad, etc. La intensidad quizás cambia, ¿no? Un poquito, Pues no, en realidad no. ¿no? Si acaso un poquitito por los coeficientes de Fresnel, ¿no? En la interfaz. Pero el índice de refracción es lo único que varía. Porque pensé que cuando le aplicaba la diferencia potencial, luego ese material también no va a actuar como una especie de polarizador. Porque como pues, aparece una dirección preferente. No, porque aquí ya estamos alineando este polarizador con una de las direcciones estas, Ah, bueno. ¿no? Entonces ya No, simplemente eso es- llega luz polarizada así, entra el material Y siempre sale. va a haber esa. La diferencia es que puede ver N0 o N0 menos o más, no importa, ¿no? Ujú. Una cierta cantidad. Ah, ok, sí. ¿Sí? Nada más el índice. ¿Cómo? Nada más el índice. Cambia el índice de refracción. ¿Sirve para algo esto? Sí. ¿Cómo para qué? Para molestarlos en la clase, ¿no? A ver, no, ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿Se les ocurriría alguna aplicación para este dispositivo? Pero es que lo único que hace es pues, retrasar las ondas. Ese es el único efecto. O sea, va a haber un pequeño retraso de la onda dependiendo de la O sea, sería como un desfasado. señal, pero pues, la fase en general en la óptica como que no es la observable es la intensidad, ¿no? Sí, correcto. La observable en óptica es la intensidad. Entonces, ¿esa fase importa o no importa? ¿O es la cosa más ociosa del mundo? ¿Esto que No, porque si uno tiene, por ejemplo, está haciendo interferometría y quiere, en función de la diferencia de camino óptico, por ejemplo, van a aparecer o no una línea de interferencia constructiva o destructiva. Entonces, en ese sentido puede ser importante. Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es para hacer una transmisión de datos segura, por decir un ejemplo, ¿no? Ajá. Uno podría tomar un haz láser y dividirlo en dos. Manda uno una referencia por algún camino más o menos seguro, ¿no? Acá, al receptor, ¿no? Y luego uno puede mandar la otra señal, ¿sí? Aquí, con una modulación de fase. Y luego que el receptor lo que hace pues hace interferencia. Ujú. Entonces va a Y la aparecer interferencia, más intensidad o uno menos intensidad, por tiene ejemplo. más o menos intensidad dependiendo de la señal que viene aquí. Ujú. Pero si yo nada más tengo esta o nada más tengo esta, No puedes. no puedo conocer el mensaje. Tengo que tener las dos. Ujú. ¿Sí? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo entendió lo que dije o no? ¿Sí? Ok. Sale. Digo, es una aplicación a lo mejor un poco boba, pero para algo así nos podría servir. Hay muchas aplicaciones en interferometría donde este tipo de cosas activamente pueden estar haciendo compensaciones de fase, en fin, una serie de cosas. Es un modulador de fase.
Un modulador de fase, que son los que se usan para uno ponerle figuritas, por ejemplo, en la mitad y hacer cosas como los vórtices, quizás. No sé. Ok, bueno. Francamente no sé, ¿no? Ujú. Pero sí tienen aplicaciones, ¿no? O sea, este es un dispositivo útil, es un modulador de fase, que yo aquí puedo, o sea, esta fuente de voltaje puede ser la Claro. cosa más sofisticada Sí, del sí, mundo, ¿no? Algo que esté sensando y activamente corrigiendo fases y haciendo cosas muy complicadas, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Puede ser también transductor. ¿Cómo? Transductor. ¿Un transductor en qué sentido? A lo mejor alguna señal que no sé qué tan sensible sea el material al voltaje, pero si se pone un elemento. Tremendamente insensible, o sea, los voltajes Oh, típicos ya. aquí son de kilovolts. Entonces, sí, para censar ahí que si hay ruido de 1 milivolt, olvídalo. Sí, Sí, no. Ok. Ahora, pensemos en el mismo dispositivo, nada más que ahora, bueno, no en el mismo. Voy a poner otra vez esto, pero ahora voy a poner el polarizador a 45 grados y acá voy a poner otro polarizador a menos 45 grados, es decir, entre ellos están cruzados, ¿no? Si este no fuera birrefringente, aquí, lo que pasa por aquí ya no pasa por acá y no pasa nada, ¿no? ¿Sí estamos? Y nos pongan 45 grados respecto a estas dos direcciones. ¿Sí? Ok. Si yo pongo un voltaje tal que esto me genera un desfasamiento de pi medios, ¿sí? Eso, ¿qué implicaciones tendría? A ver. ¿Cómo actuaría esto? Como un obstáculo, pienso. O sea, algo que no deja pasar. No, Como un si, polarizador. si no hago nada, si le quito el voltaje, es un obstáculo. Lo que pasa por aquí ya no pasa por aquí. Ajá. No, la pregunta es, si yo pongo un voltaje tal que me genera un desfasamiento de pi medios, lo acomoda, ¿qué pasa? acomoda la luz a la segunda. No, actúa como un switch, más bien, pensaría yo. O sea, todo esto actúa como un switch, Ajá. ¿sí? ¿Por qué? Porque este cacho actúa como una placa de media onda, ¿no? Y entonces la luz que venía a 45 grados me la gira 90 grados y ahora está paralela a este y la deja pasar, Mm, ¿sí? Esto es lo que se llama una celda Pockels. ¿Les han oído por ahí, no? Alguna vez. una vez, ¿Sí? Se usan mucho en los láseres. por ejemplo. Incluso aquí mismo las habían mencionado, ¿no? ¿Sí? Allá abajo, cuando abrimos el láser, ahí había dos celdas Pocket, ¿no? Que tenían un circuito ahí de alto voltaje. Porque hay que ponerle mucho voltaje para que esto realmente... ¿Cómo cuánto hay que ponerle, profesor? Kilovolts, poquitos kilovolts. 4 o 5 kilovolts, de cero. ¿Sale? Ok. El efecto electróoptico es muy rápido. O sea, si ustedes logran establecer un campo eléctrico, básicamente el índice de reflexión cambia de manera instantánea. ¿Sí? Entonces, en Salud. realidad, gracias. En realidad, depende de su electrónica qué tan rápido pueden utilizar esto como un modulador. ¿Sí? Nada más. Y bueno, ya modular en intensidades creo que sí les es más familiar, ¿no? Que puede servir para algo. ¿Cierto? ¿Puedes repetirme lo que era gamma? Gamma es el desfasamiento entre las dos componentes de la onda. ¿Sale? ¿Sí estamos? ¿Sí? Incluso uno puede no hacer un switcheo completo, ¿no? O puede uno poner, por ejemplo, los dos, estos paralelos, ¿no? Es decir, los dos a 45 grados, y entonces en ese caso sí pasaría toda la luz siempre, ¿no? Y luego modular esto para que uno pueda meter modulaciones intermedias de luz y utilizarlo de plano como un modulador de intensidad. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Ok? ¿Cómo hago modular la intensidad? O sea, si yo pongo un voltaje intermedio, ¿no? Es decir, no el voltaje requerido para hacer un desfasamiento de pi medio, sino, vamos a decir, pi cuartos, ¿no? Entonces pasa más o menos como la mitad de la luz.
¿sí? Y si ahí yo de ese pi cuartos le subo y le bajo un poco el voltaje, digamos, no los 5 kilovolts, pero medio kilovolt, ¿no? Entonces, esa oscilación, esa señal que yo pongo aquí de amplitud medio kilovolt, se convierte en una señal de intensidad. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se relaciona la polarización de salida con la polarización de entrada en la celda Pokers? Bueno, hay de dos tipos, ¿no? Ahí están los pocos que están los dos polarizadores alineados, en cuyo caso a cero la polarización no cambia, a voltaje cero la polarización no cambia, y a voltaje, O sea, lo que quiero llegar es, perdón, profesor, a una relación... Lo único que puede salir por aquí es lo que va polarizado como este polarizador. Nuevamente, ¿a la salida hay otro polarizador o...? Sí. Sí, sí. Ok. Sí, o sea, tenemos polarizador a la entrada y polarizador a la salida. ¿Sí? Sí. No, pero qué pena, mi pregunta iba era a cómo se relacionaban, por ejemplo, las polarizaciones con alguna relación matemática. ¿Eso varía linealmente, varía como un seno? No, es que, de nuevo, lo que sale de aquí solamente puede venir polarizado como este polarizador. Ah, correcto. Sí, ese define ¿Sí? la salida. Ajá. Ahora, podríamos quitar el polarizador del final y utilizar esto simplemente como Sí. un modulador de polarización. Así lo estaba pensando y... Bueno, en ese caso, pues hay que hacer las cuentas, ¿no? Pero aquí tienes el desfasamiento y a partir del desfasamiento puedes calcular si algo que viene linealmente polarizado se convierte en un elíptico o si rota o qué. Pero eso es más complicado que solamente el voltaje, porque sí, ahí sí importa mucho exactamente cómo está entrando la onda de acá. Que en este caso pusimos un polarizador también. Con eso pero aquí. si no, si quitamos los dos polarizadores y usamos nada más como un modulador de polarización, se vuelve un problema más complicado porque depende de lo que llegue, o sea, de si llega horizontal o vertical o a 45 o circular o sea, depende de lo que llegue acá y del voltaje lo que sale acá. Ujú. Pero ya no es nada más del voltaje, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, básicamente, esto es a lo mejor una introducción muy rápida, pero esto es lo que se llama el efecto electrónico. ¿Vale? ¿Sí? Y digamos, ya es un efecto un poco más exótico que lo que habíamos visto antes, ¿no? Lo que habíamos visto antes era ver el origen del índice de refracción. Esta es otra forma de interacción de la radiación con la materia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues, ¿qué sigue? Nada. ¿Qué seguiría? Regalarnos estos 15 minutos. 15 minutos. Estudiar para el Nos queda examen. media hora. No, quedan 15 minutos. No, quedan, sí, 17 para ser más preciso. Ah, Bueno, está bien, está bien. muchas gracias. ¿Realmente creen que va a...? Van a pasar. No, no. No, que va a cambiar mucho las cosas en 15 No, minutos? no es para estudiar, solo que estoy cansado, ya no estoy entendiendo mucho. Bueno, eso que dice Oscar es importante porque si está el discurso y el Está bien, tipo está no... Bueno, Luego